especialmente para la CUT, que respaldó al gobierno, que respalda las reformas sociales, porque consideramos que ahí está parte de la recuperación de los derechos que hemos perdido en estos últimos 33 años. Nos pareció una alocución pertinente, conveniente para el estado de ánimo que necesitamos hoy en Colombia, para que evidentemente el Congreso de la República tome en cuenta la opinión de la población y por tal motivo no se siga oponiendo a esta reforma del cambio. Así lo vemos desde el punto de vista del sindicalismo. Sí, en el discurso del balcón se habló de poderes que a veces se oponen al gobierno y se habló precisamente del Congreso, las Cortes. ¿Estarían ustedes de acuerdo con pasar por encima de una orden constitucional? Él no presentó ningún que se pasara por encima del Congreso o del sector judicial. Él habló era de que había que hacer un esfuerzo porque la población haga entender a las bancadas, especialmente las que se han llamado de la coalición de gobierno, pero que hoy tienen diferencias, para que verdaderamente respalden ese clamor que desde el punto de vista social y especialmente los trabajadores estamos haciendo de reformas. En ningún momento llamó a que pasáramos por encima de esa decisión del Congreso. Nunca dijo eso. Pero don Fabio, ¿y qué pasa si el Congreso insiste en no tramitar las reformas presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿A usted le parece que un proceso constituyente sería un camino que valdría la pena explorar? Pues como se dice en la vida, cada hora tiene su afán, ¿sí? Por lo pronto, nosotros vamos a insistir y a persistir mucho. No estamos perdiendo la fe, ni ya estamos derrotados, ni ya pensamos que el Congreso fue indiferente. Es decir, estamos en el proceso en el cual le vamos a exigir, a solicitar, a demandar a las bancadas que esas reformas que están contenidas en el programa de gobierno del hoy presidente Gustavo Petro y por el cual nosotros votamos, queremos que sean aprobadas y se conviertan en leyes de la República. Pues, que el gobierno que el Congreso no las apoyó. Bueno, miraremos en detalle exactamente qué otras circunstancias y ambientes y contextos sociales y políticos se presentan. Por lo pronto vamos a insistir en lo que nos corresponde. Mucha movilización social para que los congresistas entiendan de la conveniencia y la necesidad de dichas reformas. Sí, pero es que el Congreso tampoco es un notario y se trata de discutirlas, pero el gobierno, por ejemplo, en el caso de la reforma de salud, se hicieron varios intentos, se decía que se habían acordado puntos y finalmente eso no se reflejaba en el texto. O sea que la discusión tiene que darse en el Congreso, pero no se puede pretender que los proyectos tienen que salir como entraron, porque parte del trabajo del Congreso es obviamente llegar a acuerdos con esos textos. Félix, buenos días. Pero Félix, nosotros estamos reclamando de que esos textos, todos, por lo menos de la reforma laboral y la reforma pensional, fueron discutidos largamente en la Comisión Nacional de Concertación. Es decir, nosotros estamos en la institucionalidad, nosotros no le hemos dicho a nadie que hagamos cosas distintas a la que institucionalidad reclama, ¿sí? Y logró este gobierno a través de su ministra de Trabajo establecer un diálogo de concertación tripartito en la Comisión Nacional de Concertación, donde está determinado por la institucionalidad hoy del país que se discutan. Y bueno, en unas cosas hubo acuerdos, en otras no hubo acuerdos. Y lo mismo va a pasar en el Congreso. Nosotros no estamos diciendo de que sirvan solamente de notarios, ni más faltaba. Respetamos profundamente el carácter deliberativo del Congreso. Pero obviamente que le estamos diciendo a los diferentes congresistas que entiendan perfectamente que el ánimo de cambio que tenemos nosotros los trabajadores y la población general, parte de eso están contenidos en esas reformas y que por tal motivo deberían exactamente tener la consideración de que sería muy conveniente y muy provechoso para el país, porque bueno, hace 2 años estábamos en un estallido social aquí que cambió la agenda del país y que necesariamente necesita que esos cambios se materialicen. A eso es que estamos abocados y obviamente que haya discusión. Discusión ha habido, Félix, y aspiramos a que siga habiendo, pero al final habrá unas votaciones y ojalá que sean aprobadas.
Hablando del estallido, don Fabio, ayer en Cali, la vicepresidenta Francia Márquez lanzó una expresión que ha generado una cierta polémica. Ella gritó que viva la primera línea en medio de su manifestación o de su discurso en el marco del 1 de mayo en la capital del Valle. Usted sabe que la primera línea, así como se convirtió para muchos en la gran defensora de los manifestantes y protectora de los manifestantes en esas protestas hace un par de años, pues también ha sido señalada de varios hechos delictivos que han sido bastante lamentables. Esa voz de que viva la primera línea, ¿qué sensación le genera a usted? Bueno, en esto tenemos siempre las dobles interpretaciones de los asuntos que están en discusión. Cuando nosotros como Central Unitaria de Trabajadores estuvimos obviamente respaldando, apoyando, convocando y participando en el estallido social, no dudamos ni un solo minuto en decir que todas las movilizaciones que nosotros estábamos promoviendo eran de carácter pacífico. Masivas sí, pero pacíficas. Y evidentemente nos opusimos y rechazamos algunos episodios de la primera línea de carácter violento. Dijimos, no estamos de acuerdo. Pero ahí es donde viene el otro asunto. Y es que hay 86 muertos. Vino una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Constató incluso que en esos hechos que se desarrollaron en esos momentos, sí, habían hechos de agresión de parte de las fuerzas de seguridad, especialmente de la policía, y asesinatos en los cuales estaba incorporada la policía. Entonces, cuando se habla de las primeras líneas, entonces solamente se ve el aspecto violento de la situación y se desconoce, o por lo menos se invisibiliza toda la actitud represiva, violenta, con que desafortunadamente la policía atendió las situaciones derivadas del estallido social. Entonces, lo que trató de decir Francia Márquez, y para mí ese es el aspecto principal, sí, es el carácter obviamente de resistencia que hicieron las primeras líneas frente a esa agresión violenta y asesina de parte de la policía. Entonces, ponderemos un poco la situación frente al tema y no mencionemos única y exclusivamente el tema de algunos hechos violentos en los cuales incurrieron desafortunadamente las primeras líneas. Claro, señor Arias, usted ya nos responde sobre el tema político, pero ahora vamos a la otra parte que también preocupa, que es el tema económico. Como lo dijimos al inicio de esta entrevista, empresarios, sector privado, pues se encuentran muy preocupados por los impactos que las declaraciones tanto de la vicepresidenta como del presidente puedan tener en los diferentes mercados. ¿Qué responderle a los empresarios con los que usted también se reúne constantemente? Bueno, decirle a los empresarios que evidentemente estamos en unas discusiones en las cuales todas estas reformas tocan privilegios de ellos y ellos siempre se molestan, siempre desafortunadamente, porque uno les dice que esos son privilegios de ellos que han incorporado en estos últimos 33 años. Y en los temas de las relaciones laborales, cuando a un trabajador le quitan un derecho, se convierte en un privilegio del empresario. Y eso es lo que está hoy en juego, y eso es lo que llamamos. Antes de que existieran las normas que se han venido consolidando en todo el periodo neoliberal, el país no sufría por ningún problema de esos derechos que teníamos antes. Y evidentemente el país podía funcionar. Entonces la pregunta es, ¿será que esos empresarios de hace 33 años hacia atrás eran mucho más creativos, innovadores, más trabajadores? Y que estos que desafortunadamente tenemos ahora solamente quieren saber de privilegios y privilegios sin importarle absolutamente nada. Los empresarios deberían contestar eso, porque desde el punto de vista económico, esa situación de derechos ya la teníamos antes y el país ni se hundió, ni se fue al infinito ni nada. Por el contrario, habían mejores condiciones, inclusive de desarrollo económico, y ahí están las cifras. Se han mostrado en muchas partes. Antes del modelo neoliberal, el crecimiento en Colombia era alrededor del 5%, hoy escasamente es del 3%. Entonces, no tiene